Increíble. CEO millonario escucha a niña negra decir, cállate, y descubre la razón. TRANSFORMADORA. El sol comenzaba a declinar sobre el vibrante barrio de la Ciudad de México, donde Valentina, con su pincel en mano, daba vida a un lienzo que resonaba con la esencia de sus sueños. El murmullo de la calle, lleno de risas y gritos lejanos, se mezclaba con sus pensamientos, donde la ansiedad y la esperanza se entrelazaban. Con cada trazo, cada color, su corazón latía más fuerte. Anhelaba que el mundo reconociera su arte, pero la mirada despreciativa de los adultos la seguía como una sombra. Mientras su madre luchaba contra el tiempo en el pequeño taller, Valentina se sentía atrapada entre su pasión y el juicio que la rodeaba. La voz de su madre resonaba en su mente: el arte no alimenta, Valentina. Esa duda se enredaba en su pecho, ahogando su determinación. ¿Qué tan importante era su talento si no podía hacer que su madre se sintiera orgullosa? La inseguridad se convertía en un monstruo de 1000 cabezas, susurrando que no era lo suficientemente buena, que su piel oscura solo añadiría pesares a su camino. Un día, mientras daba vida a una escena llena de colores vibrantes en un parque cercano, un crítico local se acercó. Su sonrisa era fría, y sus palabras, como cuchillas. No todos los niños están hechos para ser artistas, le dijo, su desdén palpable. La furia se encendió en Valentina. Cállate, le gritó sin pensar, atrayendo las miradas asombradas de los transeúntes. Sus palmas temblaron, el dolor de los prejuicios acumulados en su pecho explotó. Pero había más en juego. Justo detrás del crítico se erguía un hombre de traje, Javier, un CEO millonario perdido en su mundo de cifras y negocios. Javier nunca había esperado encontrar algo tan crudo y verdadero en su paseo. Al escuchar la voz de Valentina, el eco de su dolor resonó en él. La chispa de autenticidad en aquel grito pequeño lo hizo detenerse y reflexionar. Mientras la niña se alejaba, empujando la ira a sus amigos, Javier sintió un tirón en su interior. Aquel arrebato la había liberado, pero también le había dejado una inquietante pregunta: ¿qué había hecho él por los demás, por la gente que luchaba a su lado diariamente? Mientras Javier pensaba en su propia burbuja de privilegio, comenzó a sentir un calvario interno. Era un hombre exitoso, dinero, reconocimiento, poder. Sin embargo, el grito de Valentina revelaba una verdad incómoda que lo había eludido. Una imagen le asaltó la mente: su vida en la cima, desconectada de las realidades que le rodeaban. En medio de empresas y cifras, había olvidado a la humanidad. ¿Era la satisfacción personal lo único que importaba? La lucha de Valentina y su arte lo confrontaban con una cruda realidad. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Con la mente acelerada, Javier comenzó a seguir a Valentina, pero había un conflicto latente en su interior. ¿Estaba dispuesto a romper las fronteras de su estatus? Su vida solitaria entre lujos carecía de significado si no podía aportar algo a aquellos que luchaban por ser escuchados. Las palabras de Valentina reverberaban en su mente, como un eco que lo acompañaría. ¿Qué has hecho por tu gente? Esa pregunta lo atormentaba, y con cada paso que daba, el futuro se tornaba incierto, un laberinto de decisiones morales que amenazaban con consumirlo. El grito de la niña había iluminado una parte de él que nunca había visto. Valentina, aunque pequeña y llena de incertidumbres, había creado un abismo entre él y su realidad. Ese día, la línea entre su mundo y el de ella se había hecho borrosa, y la decisión de Javier no sería fácil.
La angustia y la emoción se entrelazaban, cada trazo de su vida se sentía en peligro, y ambos, aunque distantes, estaban en la cúspide de un cambio que podría desatar un torbellino de transformación. Javier continuó su camino tras Valentina, sintiendo un fervor inesperado que desafiaba todo lo que había conocido. Las imágenes de su vida en las alturas perdían su brillo, el eco de una vida plena era rápidamente reemplazado por el deseo de una conexión auténtica. Mientras ella se alejaba, él luchaba con la pregunta que había florecido en su mente: ¿qué significaba realmente el éxito si no era capaz de transformar su camino en algo más significativo? Cada paso que daba era un ejercicio de autoconfrontación. Las risas y las vibraciones de la Ciudad de México parecían resonar con una verdad que anteriormente había ignorado. Las calles estaban llenas de historias no contadas, de luchas cotidianas, y aquí estaba, un hombre con poder y recursos, consumido por una inquietante sensación de vacío. Se dio cuenta de que había vivido en un mundo donde la empatía era un lujo, y no una necesidad. Su mente se agolpaba con ideas y emociones. Pasó cerca de una galería de arte, su visión se centró en los cuadros que colgaban de la pared, obras que solían alegrar su día. Pero ahora, cada pintura parecía gritarle acerca de las vidas que había tocado, las voces que había ignorado. Su carrera, una escalera implacable hacia la cima, parecía un camino vacío. Necesitaba entender lo que Valentina había sentido en aquel instante, decidió que tenía que hablar con ella. La idea de buscarla lo llenaba de nervios, un impulso que chocaba con su imagen de hombre de negocios inquebrantable. Pero la historia de Valentina había despertado un deseo en él, un deseo de cambio, de reconciliación. Y si, a través de su pasión, pudiera ayudarla a encontrar un lugar en el mundo, Valentina se sentó en una esquina del parque, su lienzo aún fresco, un mar de colores convergiendo en su universo particular. Javier se acercó, su corazón golpeando con fuerza en su pecho. La niña levantó la mirada y sus ojos se encontraron. Había un brillo en el de ella, una chispa que lo hizo sentir vulnerable, expuesto en su real identidad. Ella era lo que él nunca había sido, auténtica, sin miedo a mostrar su verdad. Hola, comenzó Javier, su voz temblorosa, consciente del abismo entre ellos. Soy Javier, y lo que dijiste resonó en mí. Necesito entender más. Valentina le dedicó una mirada intensa, cuestionadora. Por un momento, él sintió el peso de la desconfianza que emanaba de ella. Era un cruce de caminos, una oportunidad que podía disiparse si no la manejaba con cuidado. ¿Por qué quieres entender? No te importa de verdad, contestó, la defensiva fluyendo de su pecho, las palabras la atravesaron, dejándolo sin respuesta. La verdad era que venía desde su privilegiada burbuja, pero había algo en ella que lo impulsaba a no cejar en su intento. Tienes razón. No he hecho nada para ayudar. Pero quiero cambiar eso. Tal vez puedas enseñarme sobre tu arte. La sorpresa en los ojos de Valentina era palpable. Aquel enfoque era inesperado, pero, al mismo tiempo, inconscientemente lo necesitaba. Ella cuestionó su intento, sopesando sus opciones, sus palabras resonaban como un desafío. En el fondo, Valentina ansiaba que alguien, por fin, reconociera su lucha. En su silencio, postergaba una decisión que podría significar un giro en su vida. ¿Podía realmente confiar en este extraño que parecía querer cambiar todo lo que ella había creído sobre los adultos? Mientras Javier se llenaba de incertidumbre ante la respuesta de Valentina, sintió que esa conexión podía ser el inicio de un viaje inesperado hacia su propio crecimiento. Pero el futuro era incierto, la posibilidad de un nuevo camino estaba abierta, y la puertecita de su vida apenas comenzaba a abrirse. Ambos, en sus mundos separados, tenían aún que enfrentar sus propios demonios, y una pregunta importante empezaba a surgir: ¿qué harían el uno por el otro cuando las inseguridades y los miedos regresaran a la carga? La tensión se palpaba, y el momento para actuar se acercaba. Javier sintió como cada segundo se estiraba en la incertidumbre. En el silencio que seguía a su propuesta, la mirada de Valentina lo perforaba.
Ella y su arte eran el símbolo de todo lo que él había relegado a un segundo plano en su vida profesional. No podía permitirse fallar en este encuentro, no porque fuera un asunto de trabajo, sino porque, de alguna manera, representaba la búsqueda de su propia verdad. Valentina finalmente habló, su voz suave pero firme. ¿Qué sabes de arte? ¿Por qué crees que podría enseñarte algo útil? Se notaba la desconfianza, y Javier sintió un impulso repentino de demostrarle que él no era solo un empresario acostumbrado a que todo le fuera fácil. Sé que el arte puede cambiar vidas, respondió, sus palabras tensionadas por la urgencia. Puede comunicar cosas que muchas veces las palabras no logran. Y estoy aquí porque quiero descubrir cómo se hace eso. La idea de un mundo sin comunicación auténtica, un lugar donde los sentimientos se enmudecían por miedo, lo envolvía con una angustia que había ignorado demasiado tiempo. El desafío en el rostro de Valentina lo motivó. Podemos encontrar un espacio juntos, donde tú me muestres tu arte y yo te muestro lo que significa realmente ser visto y escuchado. No se trata solo de crear, sino de conectar. Sus ojos se iluminaron por un fugaz momento, y Javier se sintió en deuda de probar que sus intenciones eran sinceras. Te propongo algo, continuó Valentina, un ejercicio. Durante una semana, realizarás dibujos sencillos mientras prestas atención a las historias de quienes te rodean. Deberás hacerlos en público, no solo en un estudio. De esta forma, podrás comenzar a comprender el arte desde un lugar diferente. El reto era audaz, y la intensidad en su voz revelaba la profundidad de su propio compromiso. Javier sintió una mezcla de entusiasmo y miedo. Un ejercicio tan vulnerable lo confrontaba con su propia timidez, un rasgo que había ocultado bajo una máscara de éxito. Aceptó con un firme asentimiento. Lo haré. Necesito eso en mi vida, Valentina. Con el acuerdo sellado, Javier se sintió más ligero, como si hubiera abandonado una carga pesada. Sin embargo, el retorno a su empresa lo aguardaba con la misma dureza de antes. Al día siguiente, en una reunión crucial con su junta directiva, Javier implementó una nueva estrategia. Impulsaría un programa de arte comunitario en su empresa, abriendo espacios para que artistas emergentes mostraran su trabajo, incluido el de Valentina. La idea era revolucionaria dentro de su entorno cerrado y competitivo. El rechazo era un escenario probable, pero la imagen de Valentina lo impulsaba, una imagen de autenticidad luchando por salir a la luz. Las miradas escépticas lo rodearon, y una vez más, el ambiente de tensión aumentó. ¿Cómo responderían sus colegas a una propuesta que desafiaba la cultura corporativa tradicional? La incertidumbre de desestabilizar su estatus se sentía, pero su determinación emergía de un lugar inesperado. Aquella primera semana de ejercicios artísticos en su vida cotidiana se convirtió en un reflejo de su propio proceso de sanación. Cada trazo realizado, cada conversación con desconocidos durante la creación de su arte, no solo le confirmarían a él que el arte podía cambiar vidas, sino también que él mismo estaba en la senda de un cambio que nunca imaginó. Sin embargo, mientras la semana avanzaba, también lo hacían los ecos de su pasado y las exigencias de su presente. Las miradas incrédulas de sus colegas lo hacían cuestionarse, ¿sería un líder capaz de llevar su visión a cabo, o se rendiría ante las seducciones de su antigua vida? Los días pasaban, y con cada roce del lápiz en el papel, el cuestionamiento se intensificaba. ¿Había tomado la decisión correcta al aliarse con Valentina? La respuesta podría llegar en cualquier momento, y su futuro se asemejaba a un lienzo en blanco, esperando ser pintado de nueva cuenta. El momento de enfrentarse a su verdad y lo que realmente significaba para él ser un líder se acercaba, y la revelación de que su mayor batalla no sería con su entorno, sino con la parte más vulnerabilidad de sí mismo, se presentaba como el siguiente desafío. ¿Sería capaz de navegar el caos que sus decisiones estaban creando? Las primeras luces del amanecer apenas comenzaban a filtrarse a través de la ventana del departamento de Javier, y aún así, él ya estaba despierto, sobrecogido por la ansiedad. La primera jornada de su ejercicio artístico lo aguardaba, y con ello, la posibilidad de encontrarse a sí mismo en un nuevo contexto.
Con un cuaderno en la mano y lápices en el bolsillo, se dirigió al parque cercano, su mente zumbando entre el nerviosismo y la emoción. Al llegar, el bullicio del lugar lo envolvió. Niños riendo, ancianos conversando, parejas disfrutando de su café. Sitios vibrantes de historias que Javier no conocía. Se sentó en un banco, el cuaderno sobre sus piernas. Su mano temblaba ligeramente al sostener el lápiz, sintiendo el peso de todas las expectativas que se había impuesto a sí mismo. Primero, empezó a dibujar el paisaje, un árbol robusto con hojas que bailaban al compás del viento. Pero la imagen no lo satisfacía. No era solo la técnica lo que le preocupaba, sino lo que debía captar, la esencia de las personas, sus emociones, su conexión con el arte. Así que levantó la vista y comenzó a observar. La multitud parecía un escenario en el que él no era más que un espectador. Fue entonces cuando una pequeña figura entró en su campo de visión. Una niña de piel oscura, quizás no más de 8 años, miraba fijamente la fuente del parque. De repente, se volvió hacia un grupo de adultos, y con voz fuerte y clara, les gritó, «¡Cállate!». El silencio que siguió fue palpable. Todos los adultos se giraron, sorprendidos por una expresión que a menudo se suprimía. La niña continuó, «Siempre están hablando de cosas aburridas. Dejemos que el agua hable». Algo en la determinación de esa pequeña lo impactó. Dentro de él, un destello de claridad emergió. El arte no solo era comunicar, sino también dar voz a esos momentos auténticos y a veces desafiantes que a menudo pasamos por alto. No se trataba solo de la técnica, sino de la conexión emocional y la capacidad de interpretar el mundo tal como es. Sin pensarlo más, Javier se acercó a la pequeña. Con un tono amable, le preguntó, «¿Por qué dices eso?». La niña, aún con la sinceridad de su edad, le respondió, «Porque la gente siempre se olvida de disfrutar». ¿Por qué hablar tanto cuando podemos disfrutar del agua? Javier sonrió y sintió que la chispa de inspiración se encendía en él. No era solo un diálogo, era una revelación. Se sentó a su lado y comenzó a dibujar a la niña, capturando la energía que irradiaba. En ese momento, algo dentro de él cambió. Comprendió que el arte debía ser una conversación, no solo entre él y su trabajo, sino entre él y el mundo que lo rodeaba. El lápiz se movía con fluidez, cada línea trazando la mezcla de inocencia y desafío que emanaba de la pequeña. A medida que la mañana avanzaba, Javier se dio cuenta de que su jornada no consistía solo en ejecutar un ejercicio, sino en poner a prueba su capacidad para escuchar y conectarse. Esa pequeña le había enseñado más sobre el arte y la vida que cualquier lección teórica que pudiera haber recibido. Al volver a casa, su mente estaba repleta de realizaciones, pero también de preguntas. ¿Sería capaz de mantener esta conexión en su vida profesional? ¿Podría ser un líder que escuchara y fomentara esa autenticidad que había despertado en él? La visión del programa de arte de su empresa comenzaba a tomar forma, pero las expectativas externas seguían acechando. La idea de llevar a cabo su plan se entrelazaba con la incertidumbre que provocaban sus decisiones. La cuenta regresiva para la presentación de su propuesta ante la Junta lo tenía en vilo. Pero en el fondo, Javier comprendía que el verdadero desafío no solo sería convencer a su equipo. Tendría que enfrentar la resistencia de las normas y protocolos que él mismo había abrazado durante tanto tiempo. Esa noche, con la mente agitada, se encontró en un momento crucial. Su próximo paso tenía que acercarlo a su verdad. Pero la próxima jornada no sería solo un ejercicio artístico. Sería una confrontación real con sus propios miedos. ¿Podría convertir la audacia de una niña pequeña en la piedra angular de su visión empresarial y, a su vez, en su crecimiento personal? La respuesta, aún lejana, lo impulsaba hacia adelante. El amanecer trajo consigo un ligero vaivén en la mente de Javier, que ahora palpitaba entre la ansiedad y la determinación. Había decidido enfrentar la sede de su empresa con un nuevo enfoque, creatividad, comunicación y, sobre todo, conexión genuina. Los bocetos que realizó en el parque eran solo el inicio, ahora se trataba de traducir esa pasión en un proyecto palpable, uno que pudiera inspirar a otros. Mientras se preparaba para la reunión,
Javier repasaba su presentación, capturando cada idea central y momento emocional que había experimentado la mañana anterior. Su voz resonaba en su mente. ¿Podría infundir la autenticidad de la niña en su propuesta? Las dudas comenzaban a filtrarse. Recordaba el escepticismo que había rodeado sus intentos previos de iniciar algo nuevo en la compañía, había enfrentado críticas por salir de la zona de confort. Sin embargo, la mirada de la niña lo impulsaba, y él saboreaba esa chispa como nunca antes. Al llegar a la oficina, el bullicio habitual le dio la bienvenida, pero Javier lo sintió diferente esta vez. Se detuvo un instante, cerrando los ojos. Se acordó de la fuente. La idea de que el agua, con su propia voz, podría hablar por sí misma resonó con fuerza en su interior. La sala de juntas era un espacio conocido, donde la incertidumbre había reinado en muchas ocasiones. Las sillas dispuestas en círculo parecían más amenazantes que nunca, pero Javier no podía permitirse flaquear. Al entrar, sus colegas ya lo esperaban, algunos con rostros expectantes, otros con miradas escépticas. Su jefe, un hombre de rostro imperturbable que no dudaba en cuestionar, lo recibió con una leve sonrisa. Hoy presentarás algo innovador, espero que no te defraudes a ti mismo ni a nosotros, murmuró con tono desafiante. Javier sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero aferró su cuaderno con fuerza, recordando el momento en el parque. Esa niña le había enseñado que debía ser auténtico, que debía dar voz a lo que realmente le importaba. Comenzó su exposición. Las palabras fluyeron de su boca, cada vez más natural. Planteó su visión de un programa de arte intraempresa que no solo buscaba fomentar la creatividad, sino que también buscaba desatar esa atmósfera de disfrute y conexión que había experimentado al lado de la pequeña. A medida que hablaba, Javier notó el escepticismo en sus compañeros ir cediendo lentamente. Se sentía como un puente entre dos mundos, su viejo yo, conformista, y el nuevo Javier que estaba emergiendo, dispuesto a arriesgarse. Pero cuando llegó el momento de presentar la pieza central de su propuesta, una serie de actividades artísticas que conectaran a los empleados, la tensión creció. Su colega Santiago, un defensor de la tradición y las normas, alzó la mano. ¿Y cómo podemos garantizar que esto no se convierta en un desastre? Muchas de estas ideas carecen de estructura. Las miradas de apoyo hacia Javier se tornaron en máscaras de duda, la crítica lo golpeó como un balde de agua fría, un recordatorio de la resistencia que enfrentaría. La niña venía a su mente, había que atrevernos a dejar que fluyeran las emociones. Sin embargo, tenía que ser astuto, no podía permitir que su vulnerabilidad se convirtiera en su caída. A veces el agua puede parecer caótica, respondió, pero es en esa fluidez donde se encuentra la belleza. Si no nos permitimos experimentar, nunca sabremos qué hay del otro lado. La conversación se tornó más intensa. Javier defendía su propuesta con cada línea, con cada argumento. Atraía a los que parecían dubitativos y comenzaba a ver cómo las caras se iluminaban. Se trataba de una lucha no solo por su idea, sino por su propio crecimiento personal, por ser un líder que no temía ser vulnerable. En la lucha por conectar, Javier podía sentir un cambio en él mismo, su voz se volvió más firme, su visión más clara. Finalmente, cuando la reunión terminó, su jefe lo miró de nuevo. Bien, Javier. Te daremos una oportunidad. Pero estarás bajo el microscopio. Mientras abandonaba la sala. Aún con el eco de las palabras de su jefe resonando en su mente, Javier sintió que algo había cambiado en su interior. Había logrado romper la coraza de dudas, pero la tarea apenas comenzaba. Tendría que enfrentar una nueva lucha, convertir su visión en realidad y navegar los mares tempestuosos de la aceptación y la falta de apoyo. La puerta del despacho se cerró tras él, y en su mente se grabó una pregunta inquietante: ¿sería capaz de mantener firme su nuevo enfoque mientras la presión crecía? La presión no era solo externa, también era la lucha continua con su propia inseguridad. Salió a la calle, sintiendo como un nuevo desafío lo acechaba. La audacia de aquella pequeña niña aún titilaba en su corazón, pero ahora sabía que debía ser un faro para otros y no solo para sí mismo.
¿Le permitiría su propia naturaleza reacia dar paso a la innovación que tanto anhelaba? De repente, el camino que llevaba ante sí se tornó incierto y emocionante. En cada paso, Javier iba descubriendo más sobre la transformación que estaba destinado a vivir, pero su próxima reunión lo esperaba, y allí se encontraría con verdaderos desafíos. En ese instante, el teléfono vibró en su bolsillo. Era un mensaje de un colega: ¿estás listo para lo que viene? Se viene la parte difícil. La tensión en su pecho aumentó. Pero eso solo quería decir una cosa: su viaje apenas comenzaba. El eco de las palabras de su colega aún retumbaba en su mente mientras Javier cerraba la puerta del edificio, sintiendo la brisa fresca que se mezclaba con la inquietud. La idea de estar bajo el microscopio le daba vueltas en la cabeza. No solo se trataba de un proyecto, sino de su propio valor y autodefinición. En esos momentos, la presión empezaba a convertirse en su compañera constante. ¿Era suficiente con su concepto? ¿Podría realmente crear un cambio? Ese mismo día, asistió a una nueva reunión con el equipo de recursos humanos, el cual sería clave para la implementación de su programa. Su corazón latía con fuerza mientras cruzaba el umbral, y en su interior pensaba en la autenticidad que había decidido abrazar. Cada rostro conocido que lo miraba con expectación le producía una mezcla de nervios y adrenalina. Sin embargo, había un propósito mayor detrás de su determinación. Se trataba de impulsar una cultura de apertura en un ambiente tradicionalmente rígido. Comenzó la reunión presentando la premisa de su propuesta. Con impaciencia, Javier observó las reacciones. Algunos parecían intrigados, otros, los más convencionales, incluso escépticos. La balanza de emociones lo mantenía en un constante tira y afloja. Uno de los asistentes, Marta, una directora de finanzas que siempre se mostraba objetiva y fría, tomó la palabra. La creatividad es admirable, Javier, pero tenemos que considerar el costo que esto podría acarrear. ¿Cómo justificaremos esto ante los inversores? Javier sintió un nudo en el estómago. Esa pregunta lo hizo tambalear tras el aplomo que había alcanzado. ¿Acaso su enfoque genuino no era válido en ese contexto? Justo cuando su mente intentaba organizar los hilos de su respuesta, recordó una conversación que había tenido con la niña en el parque sobre soñar en grande y no dejar que las normas le quitaran la esencia a las ideas. Fue un resorte. Marta, entiendo tu preocupación, pero necesitamos evaluar el costo de no innovar. Si permanecemos anclados a la tradición, ¿qué nos puede esperar a futuro? Creo firmemente que invertir en la creatividad puede abrir caminos que jamás imaginamos. Las palabras parecieron resonar en el aire y, por un instante, la sala quedó en silencio. Al mirarlos, Javier pudo ver un destello de curiosidad en sus rostros endurecidos por la rutina. Había en ellos una pequeña grieta en la coraza del conformismo. Sin embargo, la lucha interna no cesaba. La voz de Santiago regresaba a su mente con el mismo escepticismo que había lanzado en la reunión anterior. Pero, Javier, si caemos en la experimentación y no funciona, ¿qué dirá la administración? ¿Y si estás arriesgando nuestro futuro? Ese era el meollo de la cuestión y Javier lo sabía. La pregunta lo obligaba a enfrentar no solo su propuesta, sino sus miedos profundos. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar por su visión? La presión creció. Era su momento de verdad, tenía que sostenerse en cielo incierto y arriesgarse a desafiar a la mediocridad. Respiró hondo, buscando que su enfoque siguiera siendo auténtico. La verdadera innovación es un riesgo, Santiago. Pero podemos comenzar a implementar pequeñas pruebas que nos muestren resultados tangibles. Sin riesgo, no hay recompensa. La tensión en la sala se palpaba. Estaba arrojándose hacia el abismo de lo desconocido. Mientras continuaba desarrollando su argumento, Javier sintió que la energía en la sala cambiaba. Apenas notó que algunos asistentes comenzaban a inclinarse hacia adelante, interesándose realmente. Se dio cuenta de que, a pesar de sus propios temores, había algo poderoso en la vulnerabilidad. Era en la conexión honesta donde podía encontrar empatía. La reunión terminó y, aunque aún se respiraba la duda,
Javier salió con un leve atisbo de victoria. Había hecho avanzar la conversación, pero el camino por recorrer aún era tortuoso. Sin embargo, habían cumplido un primer paso, y esa era una victoria importante para él. Mientras caminaba de regreso a su escritorio, pensó en la niña y su forma de vivir con entrega. Sin quererlo, se encontró vislumbrando un futuro donde cada paso fuera un acto de autenticidad. Sin embargo, la pregunta lo atormentaba: ¿sería suficiente? Esa inquietud lo mantenía alerta. Las decisiones que tendría que tomar en los siguientes días determinarían no solo el futuro de su proyecto, sino quién sería realmente como líder. Al llegar a su escritorio, el teléfono sonó de nuevo, con un mensaje que decía: ¿preparado para confrontar a la alta dirección? Ellos son los que necesitan convencerse, Javier. Esa notoria amenaza aparecía justo en el momento en que comenzaba a percibir la llama de la posibilidad. La lucha real apenas comenzaba. ¿Tendría el valor de desafiar esos altos mandos y, sobre todo, a sí mismo? La mañana siguiente, una sombra se cernía sobre Javier mientras contemplaba la pantalla de su computadora. La notificación del mensaje no se desvanecía de su mente. La alta dirección no era simplemente un grupo de jefes, representaban los estándares, las decisiones que podían sepultar o elevar su aspiración, su voz. La presión que antes solo se manifestaba en su pecho ahora se transformaba en una carga palpable, un recordatorio constante de su responsabilidad. Decidido a no dejar que el miedo lo paralizara, elaboró un plan. Uniendo sus notas y pensamientos, Javier se sentó en su escritorio y comenzó a estructurar una presentación clara y contundente. No quería simplemente exponer su idea, aspiraba a inspirar a otros y a transmitir la urgencia de innovar. Su enfoque debía ser estratégico, no solo predicar sobre creatividad, sino demostrar su potencial mediante datos y ejemplos tangibles. Pasó horas dándole forma a su contenido, buscando la forma más eficaz de comunicar sus propuestas. Sabía que debía apelar tanto a la lógica como a las emociones de la alta dirección. La realidad de los números, la confianza en el futuro de la empresa, todo tenía que hilvanarse con una narrativa envolvente. Recordó la chispa de interés en los ojos de sus colegas en la reunión anterior y cómo esa pequeña grieta en su resistencia podía ensancharse. Mientras trabajaba, algo dentro de él empezó a liberarse. La conversación con la niña del parque había dejado huella. Su autenticidad, su disposición a arriesgarse, encendieron en Javier un nuevo deseo, el de no solo ser un líder efectivista, sino un pionero de la autenticidad en un entorno corporativo muermo. Le dio un giro a su perspectiva, sabía que debía confrontar no solo a la alta dirección, sino también sus propias limitaciones. Estaba dispuesto a ser vulnerable frente a ellos. Ese día, la presentación fue programada para la tarde. La mente de Javier estaba en un torbellino, una mezcla de entusiasmo y miedo. La incertidumbre sobre el impacto que tendría sus palabras lo acompañaba mientras se preparaba, en cada gesto, en cada palabra que comenzaba a ensayar. Buscaba la fuerza en su voz, la determinación de la niña que nunca se dejó silenciar, que siempre habló desde el corazón. En el momento justo antes de entrar a la sala, la duda 6 le regaló un segundo para reflexionar. ¿Qué era lo que realmente quería lograr? No era solo presentar una propuesta, su objetivo era romper el ciclo monótono, abrir un espacio para la innovatividad y la creatividad en la empresa. En ese segundo, entendió que su autenticidad sería su mayor arma y que no podía temer a la respuesta de otros. Aquel momento se convertiría en la prueba de su desarrollo personal y profesional. Cuando se sentó frente a la alta dirección, un escalofrío recorrió su espalda. Las miradas de los ejecutivos eran distintas a las de sus colegas. Para muchos de ellos, Javier era solo un empleado más, y para algunos, incluso un niño que soñaba en grande. Pero se plantó con firmeza y comenzó a hablar, usando cada palabra como herramienta para derribar los muros de escepticismo que lo rodeaban. Pasaron los minutos y, aunque hubo momentos de incomodidad en la sala, notó pequeños gestos de interés. Algunas cabezas se inclinaban hacia adelante, buscando captar cada palabra.
Javier sentía que comenzaba a cambiar el clima a su favor, sin embargo, sabía que la batalla no había terminado. En un giro inesperado, un miembro del consejo interrumpió. ¿Y qué pasa si todo esto fracasa? ¿Estás dispuesto a poner tu reputación en riesgo, Javier? Sintió que el tiempo se detuvo. La pregunta lo obligaba a enfrentarse no solo a la expectativa del consejo, sino también al reflejo más sincero de sus temores. La tensión lo abrazó, pero ahí, en ese instante crucial, tuvo una revelación en medio de la incertidumbre. Estoy aquí para construir, para aprender y para adaptarme. Sin asumir riesgos, nunca creceremos, respondió, notando cómo su voz resonaba con convicción. Sin embargo, lo que no sabía era que su contestación abriría puertas que ni siquiera imaginaba. Su propia transformación estaba en juego, y con ella, el rumbo de su carrera. Mientras el ambiente se espesaba, un nuevo desafío planteó la pregunta que todos temían conocer: ¿sería suficiente su valentía para enfrentar aún más obstáculos? ¿Y qué pasaría si su menor expectativa se convertía en la mayor transformación? La respuesta comenzaba a vislumbrarse, pero el camino estaba lleno de imprevisibles sorpresas. La sala se volvió un campo de batalla silencioso, donde las miradas contenían una mezcla de desafío y expectación. Javier sintió que cada segundo se transformaba en un peso adicional. El cuestionamiento del miembro del consejo abría una brecha que lo desnudaba profesionalmente, enfrentándolo a una crítica que resonaba en sus propios miedos. Allí, en medio de un mar de dudas, su voz se convirtió en su única aliada. A medida que continuaba su exposición, comenzó a percibir los matices de los rostros en la mesa. Algunos eran escépticos, otros curiosos. Pero en el fondo de esa confusión, Javier dañó su vulnerabilidad tapada por la coraza de su preparación. La convicción con la que respondía lo acercaba a la verdad de su propuesta, y lo distanciaba del temor que había ostentado durante tanto tiempo. De repente, un pensamiento se instaló en su mente: este era el momento de cambiar el marco de la conversación. En lugar de simplemente defenderse, debía invitar a la alta dirección a unirse a su visión. No se trata solo de riesgo, sino de evolución, propuso. Esta afirmación cimentaba sus palabras en el deseo de progreso, no en la defensa de su puesto. La transición de su emoción de miedo a una energía casi contagiosa resonó en la sala. Javier no solo hablaba de su idea, sino que comunicaba su pasión y su deseo de aplicar las lecciones del fracaso. Porque había algo más profundo en juego. En última instancia, no solo era su carrera lo que se definía, sino también su identidad profesional. Finalmente, se abrazó a la idea de que los fracasos eran la base del aprendizaje, una verdad que había notado atrapada en su subconsciente, pero que no había tenido el valor de exteriorizar. Finalmente, para su sorpresa, las reacciones cambiaron. Un miembro del consejo tomó la palabra, y lejos de levantar más dudas, lo alentó a desarrollar su propuesta. Tu enfoque es fresco, y veo potencial. Pero la verdadera pregunta es: ¿cómo planeas implementar esto? Javier sintió el aliento de una nueva oportunidad. La sala parecía haberse transformado en algo más. La mosca del escepticismo se había convertido en un posible aliado. Así, entre preguntas y respuestas, se generó una conversación más dinámica, donde las críticas se tornaron en sugerencias. Javier sentía que tenía el control de su destino. Al final de la reunión, un ejecutivo aplaudió la sinceridad que había mostrado. A veces, lo que necesitamos es escuchar a alguien que no teme abrir las puertas de la innovación. Al salir de la sala, Javier sintió el peso de la expectación, pero también la ligereza del descubrimiento. Había crecido, no solo profesionalmente, sino personalmente. Comprendió que su propósito cruzaba fronteras organizativas, se había convertido en un catalizador de cambio. Sin embargo, en medio de su triunfo, todavía había un clamor inquietante en su interior. La pregunta de la reputación seguía iluminando una sombra en su mente. Mientras caminaba hacia su escritorio, se encontraba con otra inquietud. ¿Qué pasaría si, al salir de la sala, no solo recibía apoyo sino también oposición de otras partes de la empresa? Ya había roto una muralla,
pero estarían dispuestos a seguir su ejemplo aquellos que siempre se habían aferrado a la tradición. Nada parecía tan simple como habían hecho parecer en la sala. Su próxima prueba no solo sería ganar un apoyo temporal, sino consolidar esa base para avanzar en la dirección que había comenzado a trazar. La enseñanza se empañaba con la incertidumbre, revelando que cada victoria podría traer tanto admiradores como enemigos. Respirando hondo, Javier se preparó para los desafíos por venir, sabiendo que su valentía había sembrado la semilla del cambio, pero que las verdaderas pruebas comenzaban ahora. La lucha por su visión se había intensificado, y la pregunta en su mente resurgía con fuerza: ¿podría mantenerse fiel a su esencia mientras navegaba las complejidades de un entorno cambiante? Sin embargo, lo que no esperaba era que un mensaje inesperado llegaría esa misma tarde, desafiando todo lo que había logrado hasta ahora. La clave para un cambio duradero parecía estar justo al alcance de su mano, pero también lo estaba el riesgo que nunca había contemplado. Javier se sentó en su escritorio, el pulso latiendo en sus sienes. Tras la reunión, las palabras del ejecutivo resonaban en su mente: ¿cómo planeas implementar esto? Había pasado de ser el hombre temeroso de la sala a ser visto como un innovador, pero la duda seguía acechando. Justo cuando creía haber logrado una base sólida, sentía que el suelo se movía bajo sus pies. La incertidumbre se transformó, poco a poco, en un elemento que podría impulsarlo hacia adelante si lograba dominarlo. En su computadora, encontró el mensaje que había llegado esa tarde. Era de un antiguo compañero, Marta, quien había sido su aliada estratégicamente brillante en tiempos difíciles. «Necesito hablar contigo», decía. La urgencia en sus palabras lo llevó a preguntarse qué nueva complicación se interpondría en su camino. Decidido a no dejarse arrastrar por las dudas, programó una cita monitoreando el texto. La conversación con Marta era un indudable recordatorio de que cada paso hacia el cambio traía consigo una cadena de consecuencias y decisiones difíciles. Merecía la pena recordar que el verdadero crecimiento a menudo exigía confrontar lo desconocido. Ahora le tocaba desentrañar las motivaciones ocultas a su alrededor. El día siguiente llegó con una atmósfera pesada. Javier se sintió agitado mientras esperaba a Marta en un café a pocas calles de la oficina. Sabía que cualquier discusión podría desencadenar una serie de acciones que podrían desafiar tanto su propuesta como su reputación. Precisamente esa vulnerabilidad traía consigo la posibilidad de descubrir facetas ocultas de su propio carácter, algo en lo que jamás había pensado antes. Cuando Marta apareció, sus ojos reflejaban un brillo serio, lleno de determinación. «Tengo información que te puede interesar, Javier», comenzó, antes de pedirle que la acompañara a una mesa apartada. «He escuchado murmullos sobre cierta resistencia a tu propuesta, pero hay más. Algunas voces están organizando algo para desacreditar tus ideas». El escalofrío que recorrió la espalda de Javier no solo era de preocupación, era el eco de la verdad a la que siempre había temido enfrentar. La oposición no solo podría arruinar su visión, sino también su carrera. Su instinto le decía que debía reaccionar con prudencia, pero también debía ser firme en su convicción. «¿Por qué no se acercan directamente a mí?», preguntó, buscando entender la motivación detrás de esa resistencia. «Porque eres una amenaza para ellos. Tu propuesta es la que pone en juego sus intereses. Creen que si logras establecer tu visión, perderán poder», respondió Marta, mientras sus ojos se iluminaban con la chispa del desafío. La epifanía golpeó a Javier como un rayo, y se dio cuenta de que su crecimiento personal había comenzado a generar olas. Con cada palabra, Marta daba forma a sus propias inseguridades, transformando la presión en acción. «Debo ser más estratégico en mis movimientos», reflexionó. «Este es un combate por la confianza y la influencia. Necesito construir alianzas antes de que los rumores se conviertan en verdades irreversibles». Al salir del café, Javier ya no se sentía inseguro, sino armado con claridad y un nuevo sentido de urgencia. Sabía que la lucha para establecer su visión requeriría ser más astuto y reflexivo en cada paso. La percepción del riesgo se había transformado en una magnitud que debía atravesar.
Consciente de que no era solo su reputación en juego, se enfrentaba ahora a la esencia de su carácter profesional. Mientras caminaba hacia su oficina, se dio cuenta de que, finalmente, era el momento de definir quién sería Javier en el contexto de esta batalla. Tenía que ser un líder capaz de comprender sus propias vulnerabilidades y convertirlas en su mayor aliada. El desafío aumentaba, y con él, su compromiso personal con la verdad y el cambio. Sin embargo, al llegar a su lugar de trabajo, una decisión crucial lo esperaba. Un nuevo correo había llegado, marcando un antes y un después en su plan. El CEO había solicitado una reunión personal. ¿Acaso era una oportunidad para confrontar los rumores y demostrar su valía, o podía convertirse en su mayor desafío? El hilo de su destino estaba cada vez más entrelazado con la dificultad de mantenerse fiel a su esencia, mientras la presión de la tradición lo acechaba en la penumbra. El día de la reunión con el CEO llegó, y Javier sintió que las respiraciones del ambiente se volvían cada vez más cortas. Se miró al espejo antes de salir de casa, buscando ese reflejo que entendía que no solo representaba su imagen, sino todo lo que había aprendido, todo lo que había evolucionado. Ya no era el hombre inseguro que llegaba a la oficina, había crecido, enfrentado sus miedos y se había comprometido a ser una voz auténtica. Cuando se sentó frente al CEO, un mar de emociones y pensamientos compactos lo invadió. El poderoso ejecutivo lo miró con una mezcla de curiosidad y desafío. Tras los primeros intercambios corteses, Javier se sintió preparado para introducir su visión. Con cada palabra que articulaba, buscaba construir un puente, no solo entre su propuesta y el resultado esperado, sino también entre su nuevo yo y la imagen que los demás tenían de él. Estoy aquí no solo para hablar de un programa de arte comunitario, comenzó Javier, sino para compartir una visión más grande. Creo en la capacidad del arte de transformar nuestras realidades. He aprendido que la conexión auténtica es lo que verdaderamente puede impulsar nuestro crecimiento y mantenernos relevantes en este mundo cambiante. Las palabras fluyeron, cargadas de un fervor que lo hacía sentir ligero, como si estuviese despojándose de las cadenas del miedo. A medida que explicaba su propósito, los ojos del CEO se ampliaron, aunque la actitud de éste seguía siendo escéptica. ¿Qué haces para asegurar que esto no solo sea una moda pasajera?, preguntó, dejando entrever que estaba dispuesto a escuchar, pero aún necesitaba más pruebas. En ese momento, Javier comprendió que no solo debía presentar ideas, sino que debía transmitir el poder de su transformación personal. Al adoptar el arte como un pilar en nuestra empresa, permitiríamos a cada empleado revelar su creatividad y personalidad. Cada trazo, cada color, será una forma de expresión. Esto no es solo un riesgo, es una inversión en nuestro futuro, en la cultura que deseamos construir, respondió Javier, apoyando sus palabras en su historia, en su lucha por encontrar un sentido en medio de las presiones laborales. A medida que las conversaciones avanzaban, la quinesia del CEO comenzó a cambiar, su postura se relajó un poco, y Javier se sintió cada vez más empoderado. Había hecho del arte el vehículo para compartir su propia vulnerabilidad, su historia y el impacto que había tenido en su vida. Eso surgió un nuevo aire en la sala, como si finalmente empezaran a predisponerse a una visión más amplia que abarcase no solo el presente, sino el futuro de la organización. La reunión terminó con un dejo de optimismo. El CEO se mostró interesado en explorar la implementación de su programa. Sin embargo, aún quedaba muy lejos la sonrisa de la victoria, y la presión de hacer de su visión una realidad continuaba acechándolo. Javier sabía que este era solo el primer paso. Debía seguir adelante con su plan y construir cada uno de los cimientos que lo sustentaría. Al salir de la sala, sintió una sensación de ligereza. Había desterrado el peso del miedo y había permitido que su voz, y la de la niña en el parque, resonara en cada rincón de su ser. Había aprendido que hablar desde la vulnerabilidad es una fortaleza, que un verdadero líder no teme enfrentar la adversidad y que cada paso, por más temeroso que fuera, lo acercaba a su esencia. Así, mientras los días se transformaban en semanas, Javier continuó trabajando en su propuesta, formando alianzas y construyendo un equipo que creía en su visión. La primera exposición del programa comunitario fue un éxito.
Artistas locales, incluyendo a Valentina, mostraron su trabajo y, más importante aún, lograron conectar con una audiencia que nunca había imaginado que podría salir a donar espacio para la creatividad. Cuando Valentina se acercó a él en la inauguración, con una mirada fresca y esperanzadora, él comprendió que había logrado no solo un cambio en su vida, sino que había abierto la puerta a una nueva realidad para muchos. Javier se sintió completo, con el corazón lleno de orgullo y reconocimiento, no solo por sus logros profesionales, sino también por su crecimiento personal. Había dejado de ser un hombre de números con una visión limitada y se había convertido en un catalizador de cambio en su entorno. Con una sonrisa, Valentina le dijo, «Me alegra que decidiste escucharnos». Y en ese momento, Javier entendió que cada grito, cada llamado de atención, cada instante de autenticidad, puede ser una chispa de transformación. Sabía que ese era su camino, y en su núcleo residía una profunda satisfacción por haber sido fiel a sí mismo. A medida que avanzaban, se dio cuenta de que su viaje apenas iniciaba. Javier no solo había cambiado su propia narrativa, sino que también había adquirido el compromiso de seguir siendo un agente de cambio en su entorno. Sabía que sería un proceso continuo, pero ahora estaba listo, decidido, lleno de confianza y propósito. Ese anhelo de conexión y autenticidad brillaba con cada nuevo paso. Necesitan suscribirse ahora a nuestro canal. Este es el momento de mostrar su apoyo y no perderse las próximas historias emotivas exclusivas que cambiarán vidas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y asegurar que más personas vean este significado. Hace la diferencia. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final transformador. Y, por favor, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para hacerlo. Unámonos en esta travesía hacia la superación.